estos momentos estoy sentado frente a mi computadora, inmóvil de miedo. En cualquier momento seré asesinado. Hoy, un amigo mío me contó una historia. Su tía lo cuidaba desde que era un pequeño, y hace un par de noches le contó cómo murieron sus padres. Él hizo una muy buena imitación de ella, yo los conocía muy bien. Estaban realizando un trabajo en algún pequeño y sucio pueblito en Costa Rica, cuando un hombre entró agitado en el hospital de los misioneros una noche, totalmente aterrorizado. Les dijo que su hermana había sido asesinada por la muerte blanca, y que él estaba seguro de que vendría ahora por él. ¿Qué es la muerte blanca? Aparentemente es una especie de coco, algo como ese estúpido chupacabra o algo así. La gente del pueblo le llamaban la muerte blanca, o la niña de blanco, porque se supone que es el espíritu de alguien que odió tanto la vida, que ella juró regresar por las personas que se atrevieran a hablar de ella. La hermana del hombre le contó sobre el espíritu vengador horas antes de su muerte. Era una niña con ojos enormes y muertos en sus órbitas, los cuales lloraban bilis. Esa cosa se movía sin siquiera mover sus pies, y seguía a sus víctimas hasta su casa. Ahora, si tú no te habías dado cuenta de que esa cosa te seguía, una vez que llegaras a tu casa, comenzaría a tocar la puerta de tu recámara. Una vez por tu piel, la cual usara para reemplazar su piel decadente. Dos por tus huesos, los cuales usara como armas para matar a sus víctimas. 3 por tu corazón, el cual usará en su cuello. 4 por tus dientes, los cuales pulirá y mantendrá como trofeos en una caja. 5 por tus ojos, con los que verá a tus seres queridos. 6 por tu alma, la cual se comerá por complete, nunca descansarás jamás una vez que estés dentro de ella. Ella repetirá esto en cualquier espejo o puerta que esté entre tú y ella. No podrás correr más rápido que ella, pues es más rápida que el hombre más rápido del mundo. Y si huyes de tu casa cuando ella está tocando la puerta, no será tan cortés contigo una vez que regreses y clame tu alma. El hombre estaba completamente seguro de que esta cosa había matado a su hermanita. Trató de ir con la policía, pero nadie quiso escuchar. Fue con el sacerdote del pueblo, pero en cuanto el sacerdote vio a esta cosa tras de él, lo corrió de la iglesia. Resulta que esta cosa solo vendrá por ti si ves como ella asesina a alguien, o si alguien, quien sea y como sea, te cuenta sobre la muerte blanca. El hombre, en cuanto terminó su historia, robó un auto, escapó, y nunca jamás lo volvieron a ver. Aparentemente, los papás de mi amigo le contaron a su tía inmediatamente después de que el hombre huyera de la misión, y al día siguiente, encontraron sus cuerpos destazados y sin piel. Lo más extraño de todo esto: sus cuerpos estaban cubiertos de pequeñas manitas. Su tía estaba realmente asustada y borracha cuando le contó todo esto. Él me contó esta historia a primeras horas de la mañana, después de declarar con la policía. Su tía fue asesinada anoche. Lo llamé ayer por la noche, y me dijo que lo estaban siguiendo, y que estaban tocando la puerta de su cuarto. Le dije que no me jodiera. Separó un poco la bocina del teléfono y la dirigió hacia la puerta, y pude escuchar que tocaban lentamente a su puerta. Momentos después escuché que abrieron la puerta de golpe, y escuché los gritos desesperados de mi amigo. Y entonces, escuché la voz de una niña pequeña. Testigo, colgué inmediatamente. Hace 3 minutos alguien empezó a tocar en el espejo de mi cuarto. Creo que ella tocará unas 6 veces en mi espejo. Después tocará en la puerta de mi casa, y quizás después lo haga en la puerta de mi cuarto. Lo hace lentamente. Creo que quiere asustarme más, hacerme saber que mi muerte está a solo unos momentos. Empezó a tocar la puerta de mi cuarto hace un par de minutos. Ella terminará conmigo en cualquier minuto.
necesito vuestra ayuda con algo. Esto no es un copia y pega, es una lectura larga, pero siento como si mi seguridad y mi bienestar estuviesen dependiendo de esto. Tiene que ver con un videojuego, más concretamente el Majora's Mask, y es la mierda más aterradora que me ha sucedido en toda mi vida. Habiendo dicho esto, hace poco me mudé a un piso como estudiante de segundo año de la universidad y un amigo mío me regaló su antigua Nintendo 64 para jugar. Eso me animó bastante, por así decirlo. Finalmente podría jugar a todos aquellos juegos de mi juventud que llevo sin tocar desde hace una década. Su Nintendo 64 venía con un controlador amarillo y una copia del Super Smash Bros. A pesar de que dicen que a caballo regalado no hay que mirarle el diente, no tardé mucho en aburrirme de jugar contra la máquina todo el rato. Un fin de semana decidí dar una vuelta con mi coche por varios vecindarios que se encontraban a unos 20 minutos de mi campus, echando un ojo a los rastrillos de los garajes, esperando hacerme con unos buenos juegos y a grandes precios gracias a unos padres ignorantes. Conseguí una copia de Pokémon Stadium, GoldenEye, F0 y otros 2 controladores a $2 cada uno. Satisfecho, estaba preparado para abandonar el vecindario, pero de repente la última casa llamó mi atención. Aún no tengo ni idea de por qué me atrajo. No vi coches en ella y solo había una mesa llena de basura, pero algo me dijo que tenía que ir. Suelo hacer caso a estas sensaciones, así que salí del coche y un anciano me dio la bienvenida. Su apariencia era inquietante, extraña, y si me preguntas por qué me inquietaba no sabría realmente señalar nada, pero había algo en el que me hacía permanecer alerta. No lo puedo explicar. Solo os digo que si no llega a ser por la tarde y oyendo a otras personas de fondo, jamás podría haberme acercado a ese hombre. Me sonrió con la mandíbula torcida cuando le pregunté lo que estaba buscando e inmediatamente me di cuenta de que debía estar ciego de un ojo, el derecho, el cual mantenía una mirada perdida a la distancia. Intenté forzosamente mantener la mirada en su ojo izquierdo, tratando no ser ofensivo, y le pregunté si tenía algún videojuego antiguo. Cuando ya estaba pensando cómo podría pedir disculpas de buena manera si me dijera que no tenía ni idea de que era un videojuego, sorprendentemente me dijo que tenía algunos en una caja vieja. Entonces me aseguró que volvería en un instante y se fue hacia el garaje. En cuanto vi cómo se fue cojeando, no pude evitar darme cuenta de lo que estaba vendiendo. Sobre la mesa había unas, cuanto menos, pinturas bastante peculiares. Varias obras de arte que parecían manchas de tinta que un psiquiatra te mostraría. Curioso, las miré todas. Estaba claro el por qué nadie visitaba este garaje, no eran ni mucho menos una vista muy agradable. Cuando llegué a la última, por alguna razón me recordó a Majora's Mask, el mismo cuerpo con forma de corazón y pequeñas estacas hacia afuera. Realmente en mis adentros, pensé que, al haber albergado la esperanza de poder encontrar este juego en los rastrillos, alguna cosa freduniana estaba proyectándose a sí misma en esas manchas de tinta, pero después de los eventos ocurridos no sabría decirlo. Debí haberle preguntado al hombre sobre ellas. Desearía haberlo hecho. Después de mirar el dibujo que se parecía a la máscara, volteé hacia arriba y vi como el hombre había vuelto de nuevo como a un brazo de distancia, justo delante de mí, sonriendo. Admito que salté de forma refleja y sonreí nerviosamente cuando él me acercó un cartucho de Nintendo 64. Era un cartucho estándar color gris, excepto que alguien había escrito Majora en él con un marcador permanente negro. Tenía mariposas en mi estómago tan pronto como me di cuenta de la coincidencia y le pregunté cuánto quería por él. El anciano sonrió y me dijo que podía llevármelo gratis, que había pertenecido a un chico de mi edad que ya no vivía en este sitio. Había algo extraño en cómo se expresó el anciano, pero realmente no le presté demasiada atención. Estaba demasiado contento no solo por haber conseguido el juego, sino que además había sido gratis.
Estaba un poco escéptico pensando que este cartucho no tenía ninguna garantía de funcionar, pero el optimismo me inundó cuando pensé que podría ser alguna versión beta o pirata del mismo y era más que suficiente para poder irme. Agradecí nuevamente al hombre y este me sonrió, despidiéndose de mí con buenos modales, para terminar diciendo Godjeten adiós entonces, o al menos eso me pareció. Todo el camino a casa estuve dudando y pensé que el hombre había dicho algo más. Mis pensamientos fueron confirmados cuando arranqué el juego que, para mi sorpresa, funcionaba correctamente y solo había un fichero, llamado simplemente Ben. Godjeben había dicho adiós Ben. Me sentí mal por el hombre, obviamente tenía un nieto y estaba volviéndose senil y por algo le había recordado, de una forma u otra, a su nieto Ben. Con curiosidad, eché un vistazo al fichero durante largo rato. Puedo decir que Ben había llegado muy lejos, tenía casi todas las máscaras y 3/4 restos de los jefes. Vi que utilizó una estatua de búho para guardar el juego, estaba en el día 3 en el templo de la Torre de Piedra con poco menos de una hora para que la luna se estrellara. Recuerdo haber pensado que era una pena que hubiese llegado tan lejos en el juego, pero nunca lo hubiera acabado. Creé un nuevo archivo llamado Link, como era tradición y empecé el juego, preparado para revivir mi infancia. Para un cartucho con tan mala pinta, estaba impresionado de lo fluido que funcionaba. Literalmente parecía una copia legal del mismo salvo por algunos problemillas aquí y allá, como algunas texturas donde no deberían estar, algunos flash aleatorios en intervalos cortos, no estaba nada mal. Aún así, la única cosa que era un poco enervante era que algunas veces los NPC me llamaban Link y otras veces me llamaban Ben. Supuse que era un bug, algún fallo de programación derivado de que nuestra partida se hubiesen mezclado, o algo así. Aquel bug estuvo molestándome un buen rato hasta que, cuando me pasé el templo de Woodfall, fui a las partidas salvadas y borré el archivo Ben. Intentaba preservar este archivo por respeto al dueño original del juego. No es que necesitara 2 partidas, esperando que esto resolviera el problema. Lo hizo y a la vez no, ahora los NPC no me llamaban nada, donde debía estar mi nombre había un espacio en blanco, el archivo seguía llamándose Link aún así. Frustrado y con deberes por hacer, dejé el juego por un día. Volví a jugar al juego una noche después, consiguiendo las gafas de la verdad y completando el templo de la cabeza de nieve. En ese momento algunos de vosotros, jugadores más hardcore de la máscara de Majora, conoceréis el glitch del 4.º día. Para aquellos que no pueden googlear, hay que esperar a que el reloj esté cerca de llegar a 00 en el día final y hablar con el astrónomo para mirar el telescopio. Si lo hacías en el momento correcto, la cuenta atrás desaparecería y podrías contar con otro día para terminar aquello que estuvieras haciendo. Decidido a hacer este glitch para terminar el templo de la cabeza de hielo, parece que me salió bien en el primer intento, pues el cronómetro de arriba desapareció. Sin embargo, cuando pulsé B para dejar el telescopio, en vez de recibir las gracias del astrónomo, me encontré en la zona donde debía luchar contra el jefe Majora al final del juego en la arena, mirando fijamente al Skull Kid que flotaba en el aire. No había ningún sonido, solamente estaba él flotando en el aire por encima de mí y la música de fondo normal de la zona seguía siendo inquietante. E inmediatamente mis manos empezaron a sudar, definitivamente esto no era normal, el Skull Kid nunca aparece ahí. Intenté recorrer la zona y no importaba a dónde fuera, el Skull Kid seguía moviendo su cabeza, mirándome fijamente sin decir nada. Nada pasaba y estuve así más o menos un minuto. Pensé que el juego estaba estropeado o algo así, pero estaba empezando a dudarlo. Estaba a punto de presionar el botón de reset cuando un texto apareció en mi pantalla. No estás seguro de por qué, pero aparentemente tienes una reserva.
Instantáneamente reconocí ese texto. Aparece cuando consigues la llave de la habitación, por parte de Amju en la posada Puchero, pero, ¿por qué había aparecido aquí? Descarté la idea de que era casi como si el juego intentara comunicarse conmigo y empecé a recorrer la habitación de nuevo, comprobando que durante algunos momentos el juego tenía alguna especie de momento en el que me daba la opción de interactuar con alguien. Entonces me di cuenta de lo estúpido que parecía pensar que alguien reprogramaría un juego así. Seguro de mí mismo, 15 segundos después otro mensaje apareció en la pantalla y era como el anterior. Apareció una frase ya existente: ir a la guarida del jefe del templo. Sí / no. Pausé el juego por un momento, pensando en qué debería elegir y cómo reaccionaría el juego, cuando me di cuenta de que no podía seleccionar no. Respiré fuerte, presioné sí, la pantalla se volvió blanca y apareció otro texto que decía el amanecer de un nuevo día y el subtexto en él. El lugar a donde fui transportado me llenó del más intenso terror casi paralizante que nunca había experimentado. La única manera en la que puedo describir cómo me sentía en ese momento era tener un sentimiento de tristeza en una escala muy profunda. Lo que sentí fue algo inexplicable, era como si una presencia retorcida y poderosa estuviera encima de mí. Aparecí en una extraña versión crepuscular de Ciudad Reloj, caminé hacia afuera, como normalmente harías cuando empiezas en el primer día, y me di cuenta de que todos los habitantes habían desaparecido. Generalmente, incluso con el glitch del cuarto día, sigues viendo a los guardias y al perro que corre fuera de la torre, pero esta vez todos habían desaparecido. Habían sido reemplazados y yo tenía el presentimiento de que algo estaba fuera de lugar allí, en el mismo lugar que yo, y me vigilaba. Tenía 4 corazones y el arco del héroe, pero en este punto ya no me importaba mi avatar. De alguna manera sentía que yo mismo estaba en peligro. Puede que lo más extraño fuera la música. Era la canción de curación, retocada del mismo juego, pero tocada al revés. Aquella música no paraba de hacerse más fuerte, haciéndote esperar que algo apareciera de repente delante tuyo, pero no pasaba nada y el bucle constante empezó a dejar huella en mi estado mental. En todas partes se escuchaba de manera tenue la risa del vendedor de máscaras en el fondo, pero era lo suficientemente débil como para que no estuviera seguro de si estaba oyendo cosas, y mi determinación me obligó a buscarlo. Busqué y busqué por las 4 zonas de la torre del reloj, pero no encontré nada, ni a nadie. Algunas texturas se habían perdido y la torre oeste del reloj me hacía caminar en el aire. Toda la zona parecía rota y sin esperanza de poder ser salvada. Cuando la canción de curación se repitió en la que debió ser su por 50ª vez, aún me recuerdo permaneciendo en mitad de la torre sur del reloj, dándome cuenta de que nunca me había sentido tan solo en un videojuego. Mientras caminaba por la ciudad fantasma, no sé si fue por culpa de la mezcla de las texturas y atmósfera del lugar, junto a la música que me atormentaba, antes tranquila y pacífica, tuve la sensación de que había sido distorsionada y destrozada. Me sentía al borde de las lágrimas y no tenía idea del por qué. Difícilmente he llorado alguna vez, pero algo me había agarrado y se unía a aquel fuerte sentimiento de depresión que se me hacía tan extraño. Intenté huir de la torre del reloj, pero cada vez que lo hacía, la pantalla se volvía negra y me llevaba a otra parte de la torre. Intenté tocar la ocarina. Quería escapar, no quería estar ahí, pero siempre que tocaba la canción del tiempo o vuelo solo me decía: tus notas resuenan a lo lejos, pero no ha pasado nada. Para entonces, era obvio que el juego no quería que me fuera, pero no entendía por qué quería mantenerme allí. No deseaba ir a los edificios, sentía que ahí sería muy vulnerable contra aquello que me estaba aterrorizando. No sé por qué, pero me vino la idea de que era posible que si me ahogaba a mí mismo en el agua de la lavandería aparecería en otro lugar y podría salir de allí. Tan pronto como pasé la zona y fui al agua, ocurrió todo. Link se agarró la cabeza y la pantalla me lanzó un flash del vendedor de máscaras sonriéndome, no a Link, y el grito del Skull Kid de fondo.
Tan pronto como la pantalla volvió, estaba justo delante de una estatua de Link, de esas que aparecen tocando la elegía del vacío, el Agiofentines. Grité tan pronto como esa cosa apareció detrás de mí, con esa horrible expresión en la cara. Me di la vuelta y corrí hacia la torre sur del reloj, pero para mi horror la maldita estatua estaba persiguiéndome de una manera solo comparable con los ángeles del llanto del Dr. O. Siempre en intervalos aleatorios, aparecía una animación que invocaba la estatua detrás de mí. Es como si estuviera persiguiéndome o, no quería decirlo, atormentándome. En ese momento ya estaba al borde de la histeria, pero no sé por qué se me ocurrió apagar la consola. De alguna manera estaba envuelto en esto. El terror era tan real, intenté mover la estatua pero literalmente aparecía justo detrás de mí en cada momento. Link empezó a hacer animaciones extrañas que nunca le había visto hacer, empezó a agitar sus brazos y tener espasmos aleatoriamente y la escena no paraba de cortarse para mostrarme de nuevo al vendedor de máscaras sonriendo, para justo después volverme a poner cara a cara con la maldita estatua. Fijamente corrí al dojo de los maestros de la espada, no sé por qué, pero en el pánico que sentía quería tener alguna certeza de que no me encontraba solo. No encontré a nadie, pero justo cuando iba a regresar para abandonar la zona, la estatua me arrinconó en el cuchitril de atrás. Intenté atacarle con la espada pero no había ninguna reacción. Confundido y arrinconado, me quedé mirando a la estatua esperando que ésta me matara. De repente la pantalla volvió a lanzarme un flash con el vendedor de máscaras y Link, ambos mirando fijamente a mi pantalla y permaneciendo de manera vertical, como un reflejo de la estatua mirándome junto a su copia. Literalmente, estaban mirándome a mí. Todo lo que había dejado atrás del cuarto muro estaba totalmente destrozado cuando salí del dojo asustado. Y nuevamente el juego me transportó a un túnel subterráneo y la canción de curación revertida paró como si me dieran un tiempo de descanso antes de que la estatua apareciera otra vez detrás de mí, esta vez, mucho más agresiva. Solo podía dar un par de pasos antes de que volviera a aparecer detrás de mí. Rápidamente salí del túnel y aparecí en la torre más al sur del reloj. Corriendo sin fijarme a dónde, en un estado de puro pánico, sonó un grito en el fondo y la pantalla se volvió oscura, y el texto "Amanecer de un nuevo día" inundó mi pantalla. La pantalla volvió a cambiar a negro y tras esto, yo me encontraba en la parte más alta de la torre del reloj con el Skull Kid sobrevolándome nuevamente en silencio. Miré hacia arriba, la luna había vuelto y estaba justo unos metros encima de mi cabeza, pero el Skull Kid no paraba de mirarme, atormentándome con su maldita máscara. Una nueva canción empezó a sonar, la canción del templo de piedra tocada en reverso. En un desesperado intento de hacer algo al respecto, equipé mi arco, disparé al Skull Kid y conseguí darle. Pude comprobar que hacía una animación en la que su cuerpo volvía hacia atrás. Le disparé otra vez y en la tercera flecha, un texto apareció diciendo "esto no te va a hacer ningún bien, jeje". Me levantaron del suelo, levitando de espaldas y Link empezó a gritar mientras empezó a arder en llamas que instantáneamente acabaron con su vida. Di un salto cuando esto pasó. Nunca había visto este movimiento ser utilizado por nadie en el juego y el mismo Skull Kid no tiene ningún movimiento. Cuando la escena de muerte apareció mi cuerpo muerto seguía en llamas y el Skull Kid se rió mientras la pantalla se descoloría negro otra vez, solo para reaparecer en el mismo sitio. Decidí cargar contra él, pero volvió a pasar. El cuerpo de Link fue elevado por alguna fuerza misteriosa e inmediatamente fue rodeado por las llamas. Esta vez durante la escena de muerte, volvió a sonar la canción de curación revertida. En mi tercer y último intento me di cuenta de que ya no había música y que solo un silencio fantasmal me acompañaba. Recordé que en el encuentro original con el Skull Kid debías tocar la ocarina para volver en el tiempo e invocar a los gigantes.
Intenté tocar esta canción, pero antes de que tocara la última nota, el cuerpo de Link fue engullido en llamas y murió. Cuando la escena de muerte estaba cerca de acabar, el juego empezó a fallar, como si el cartucho estuviera intentando procesar demasiado de algo y la escena volvió. Fue la misma escena de las 3 veces anteriores, excepto que Link yacía muerto de una manera que nunca había visto en el juego, con su cabeza inclinada hacia la cámara, y el Skull Kid flotando sobre él. No podía moverme, no podía presionar ningún botón, lo único que podía hacer era fijarme en el cuerpo muerto de Link. Después de unos 30 segundos así, el juego simplemente se descoloró con el mensaje: te has encontrado con un destino terrible, ¿no es así? Antes de enviarme de nuevo a la escena de título, Ben Drowned, parte 1. De nuevo en la pantalla de título, mientras reiniciaba el juego, me di cuenta de que mi archivo ya no estaba. Link había sido reemplazado por Your Turn to Turno. Tenía 3 corazones, 0 máscaras y ningún objeto. Seleccioné Your Turn y tan pronto como lo hice, me enviaron de vuelta a la escena en la punta de la torre del reloj con Link muerto y el Skull Kid sobrevolándole, con su risa sonando una y otra vez. Rápidamente pulsé el botón de reset y cuando el juego se reinició, había un nuevo archivo debajo de Your Turn llamado Ben. La partida de Ben había vuelto tal y como estaba antes de que la borrara, en el templo de piedra, poco antes de que la luna se estrellara. Para entonces había apagado el juego. No soy supersticioso, pero esto me ha jodido incluso a mí. No he jugado en todo el día y ni siquiera he dormido esta noche. No paraba de oír la canción de curación revertida y no podía dejar de recordar ese sentimiento de terror de cuando recorría la torre del reloj. Me subí al coche y volví a la casa del anciano, dispuesto a hacerle unas preguntas con un compañero mío. De ninguna manera iba a ir allí solo para encontrarme con un cartel de "se vende" delante, y cuando toqué la puerta, nadie me contestó. Ahora estoy de vuelta, escribiendo el resto de mis pensamientos y grabando lo que pasó. Lo siento si tengo algunos errores gramaticales. No he dormido nada. Estoy aterrorizado con este juego, más ahora que he escrito por segunda vez esto entero, pero siento que hay algo más de lo que el ojo ve y algo me está llamando para investigarlo más a fondo. Creo que Ben tiene algo que ver en la ecuación, pero no sé cómo, y si pudiera reencontrarme con el anciano entonces podría conseguir algunas respuestas. Necesito otro día para recuperarme antes de enfrentarme a este juego de nuevo. Ya se ha llevado por delante parte de mi cordura, pero la próxima vez que haga algo, grabaré mi trabajo todo el rato. Voy a publicar lo que pasó y también vincularé el vídeo, pero anoche todo se hizo demasiado real para mí. Creo que he terminado de jugar con esto. Me desmayé casi inmediatamente después de hacer ese hilo. Pero ayer por la noche, esa estatua de elegía del vacío, tuve un sueño sobre eso. Soñé que me estaba siguiendo en mi sueño, que estaba cuidando de mi propio negocio, cuando sentí que mis pelos en el cuello se erizaban. Me fui a dar la vuelta y estaba esa cosa, esa horrible estatua sin vida, estaba mirándome con esos ojos vacíos, a solo unos centímetros de distancia. En mi sueño recuerdo haberlo llamado Ben, y nunca antes había tenido un sueño que pudiera recordar tan vívidamente. Pero lo importante es que me dormí un poco, supongo. Hoy, dejando de jugar todo el tiempo que pude, volví a ese barrio para ver si el anciano regresaba. Como esperaba, el coche seguía desaparecido y nadie estaba en casa. Mientras caminaba de regreso a mi coche, el hombre de al lado estaba cortando el césped, pero me percaté de que se le agotó la gasolina a su cortacésped. Me vio y me preguntó si estaba buscando a alguien. Sin darle mucha importancia le respondí que estaba buscando al anciano que vivía ahí, pero me dijo algo que ya sabía: se estaba mudando. Le pregunté si el anciano tenía familia o parientes con los que pudiera hablar, y descubrí que este anciano nunca había estado casado, ni tenía hijos ni nietos a través de la adopción.
Comenzando a preocuparme, hice una última pregunta, uno que debería haber preguntado desde el principio. ¿Quién era Ben? La expresión del hombre se volvió sombría y me contó que 4 puertas hacia abajo, alrededor de unos 8 años, el 23 de abril, el hombre me dijo que era el mismo día de su aniversario y así es como sabía la fecha específica. Hubo un accidente con un joven llamado Ben en el barrio. Poco después, sus padres se trasladaron y a pesar de mis intentos de hablar con el hombre para que me diera más información, no revelaría nada más. Volví y comencé a jugar de nuevo, cargué el juego e inmediatamente salté a la pantalla del título donde la máscara vuela. El sonido que tocaba no era el Woz de siempre, no. Aquello que escuchaba era algo mucho más alto. Presioné el botón de comienzo, preparado para lo peor, pero igual que ayer, los archivos Tu turno y Ben se mostraron. Miré el archivo Ben y vacilé por un momento, notando que las estadísticas no eran las mismas que las originales ayer. Parecía que ya había completado el templo de la Torre de Piedra esta vez y reuniendo coraje, lo elegí. E inmediatamente fui empujado al completo caos. Efectivamente, yo estaba afuera del templo de la Torre de Piedra, pero eso era todo lo que esperaba. La zona en sí no se llamaba Templo de la Torre de Piedra, sino más bien P1EDR y de inmediato un cuadro de diálogo completo que no podía saltar me saludó. El cuerpo de Link estaba distorsionado, su espalda estaba amartillada violentamente hacia el lado donde su postura estaba permanentemente desfigurada. La expresión de Link era aburrida, casi monótona, tenía una expresión en su rostro que yo no reconocía antes, era una mirada en blanco, como si estuviera muerto. Cuando Link se quedó allí, su cuerpo se revolvió irregularmente de un lado a otro, y al examinar en lo que se había convertido en mi avatar noté que tenía un botón C que nunca había visto antes, algún tipo de nota, pero presionarlo no hizo nada. Sonidos reproducidos de un lado a otro que no reconocí del juego, casi demoníaco en la naturaleza, y había algún tipo de jip agudo o algún tipo de risa o algo jugando en el fondo. Tuve todos los 2 minutos para tomar en el medio ambiente antes de que otra de esas jodidas elegías del vacío fuera convocado e inmediatamente me puso en la pantalla amanecer de un nuevo día, excepto que esta vez fue sin el subtexto. Yo era un Deku en Ciudad Reloj. Esta escena normalmente se reproduce después de la primera vez que viajo atrás en el tiempo. Taya diría que es lo que acaba de pasar. Es como si todo haya, pero en lugar de decir comenzado de nuevo, terminó su comentario en un texto roto mientras la risa del vendedor de máscara feliz jugaba de fondo. Me pusieron de nuevo al control de mi personaje, pero desde un ángulo de cámara rota. Yo estaba mirando desde la puerta de la torre del reloj, viendo a mi avatar correr como un Deku. Al ver cómo realmente no tenía lugar donde ir porque no podía ver nada, entré a regañadientes a la puerta y ahí me recibió el vendedor de máscaras feliz, quien simplemente me dijo: te has encontrado con un destino terrible, no. Antes de que la pantalla se tornara negro, ahora estaba en el campo de Termina como un Iliano de nuevo. Podría muy bien no haber estado jugando el mismo juego, mas estaba siendo deformado y no había ningún signo de un reloj de día o algo. Me tomé un momento para darme la vuelta mientras miraba alrededor del campo e inmediatamente pude deducir que esto no era normal. No había enemigos y una versión retorcida del tema del vendedor de máscaras feliz estaba de fondo. Decidí correr hacia Woodfall antes de notar una reunión de 3 figuras a mi lado y una de ellas era Epona. Cuando me acerqué a ellos, para mi horror vi al vendedor de máscaras feliz, el Skull Kid y la elegía del vacío. Me imaginé que tal vez estuvieran locos, pero pensé que mejor debía averiguarlo. Sin embargo, me acerqué a ellos con cuidado y vi que el Skull Kid estaba con algún tipo de animación ociosa en bucle, lo mismo con Epona. La estatua de la elegía del vacío estaba haciendo lo que ha estado haciendo todo el tiempo. Fue el vendedor de máscaras feliz quien me asustó más profundamente que los otros dos.
Él también estaba ocioso, usando esa sonrisa siniestra, pero donde quiera que fuera, su cabeza lentamente se volvía y me seguía. Yo no había entablado ningún diálogo con él y tampoco estaba en combate con él, pero su cabeza seguía siguiendo mis movimientos. Recordé mi primer encuentro con el Skull Kid en la parte superior de la torre del reloj, me sacó mi ocarina y probé una canción que no había jugado todavía, la canción del vendedor de máscaras feliz, y la canción que había estado tocando en bucle en el día 4, la canción de curación. Terminé de tocar la canción y cuando lo hice, un chillido penetrante retumbó en mi televisor, el cielo empezó a parpadear, la canción del vendedor de máscaras feliz se aceleró, intensificando el miedo dentro de mí. Link explotó en llamas y murió. Las tres figuras permanecieron iluminadas durante mi pantalla de muerte mientras observaban mi cuerpo sin vida quemarse. No puedo describir lo repentina y aterradora que es la transición de misterioso a terror. Tendrás que ver el video si quieres saberlo mejor. Ese mismo miedo que me hizo perder el sueño hace 2 días comenzó a apretarme de nuevo cuando me encontré con el texto "Te has encontrado con un destino horrible". No. Por tercera vez. Tiene que haber algún tipo de significado detrás de eso. Tuve poco tiempo para reflexionar cuando me dieron inmediatamente otra pequeña escena de transformación en un Sora, y ahora me encontré en la bahía del Gran Templo. Angustiado, pero curioso de ver lo que el juego tenía para mí, me dirigí lentamente hacia la playa, donde encontré a Epona. Me preguntaba por qué el juego había decidido ponerla aquí. ¿Era el juego implicando que ella estaba tratando de conseguir algo de beber? Incapaz de quitarme la máscara, decidí que montar el corcel no era la razón por la que la colocaron ahí. De repente, me di cuenta de que Epona seguía relinchando, y la forma en que estaba en ese ángulo hacía parecer que intentaba señalarme un punto a lo lejos. Fue un presentimiento, pero me metí en la gran bahía y comencé a nadar. Efectivamente, casi lo perdí, encontré algo en el fondo del océano. Una última elegía del vacío. Bajé a examinarlo y de repente mi Sora comenzó a hacer una animación de asfixia que nunca había visto en un Sora antes, y ni siquiera tenía sentido porque Sora puede respirar bajo el agua. Sin embargo, mi personaje se ahogó hasta morir y murió haciendo que nuevamente la estatua fuera lo único que se destacó en mi muerte. Yo no pude volver a spawnear esta vez, me sacaron de nuevo al menú principal, como si hubiera reiniciado la consola y la pantalla de presión Start estaba delante de mí. Sabía que la única razón por la que me pondría aquí es porque los archivos guardados habían cambiado de nuevo. Respiré profundamente, presioné el botón y supe que tenía razón. Los nuevos archivos guardados me hablaron de Ben. Ahora tenía sentido porque la estatua apareció cuando traté de ir a la piscina del lavadero. Al parecer el juego había anticipado cómo habría intentado escapar de Ciudad Reloj del día 4. Los 2 archivos guardados me dijeron su destino. Como sospeché desde un principio, Ben estaba muerto. Se había ahogado. El juego, obviamente, no ha terminado conmigo. Se burla de mí con los nuevos archivos guardados, quiere que siga jugando, quiere que vaya más lejos, pero yo ya he terminado con esta mierda. No volveré a tocar esos archivos, esto ya es demasiado horrible para mí y yo ni siquiera creo en lo paranormal, pero me estoy quedando sin explicaciones. ¿Por qué alguien siempre me envía este mensaje? No lo entiendo, solo me siento bastante triste al pensar en esto. El video está aquí para aquellos que quieran verlo y tratar de analizarlo. Quién sabe, tal vez haya algún tipo de mensaje codificado o algo simbólico. Yo ya me encuentro demasiado drenado emocional y mentalmente como para seguir con él. Sé que es muy temprano por la mañana, pero me he quedado despierto toda la noche, no puedo dormir, no me importa si la gente ve esto. Ese no es el punto. Solo quiero que la palabra se extienda, así que no sufriré por nada, ya he perdido la voluntad de escribir sobre esto. Creo que el video habla por sí solo.
Hice lo que me dijiste que hiciera, toqué la canción de Lejía del Vacío en el primer intento que el juego me dio, pero creo que eso es lo que el juego ven, no puedo creer que esté incluso humorizando la idea absurda de que existe en el juego, quería que yo lo hiciera. Ahora me está siguiendo, no solo en el juego, está en mis sueños. Lo veo todo el tiempo, detrás de mi espalda, observándome. No he ido a ninguna de mis clases, me he quedado en mi dormitorio con las ventanas cerradas y las persianas cerradas, solo de esa manera sé que él no puede mirarme. Pero él todavía me ve cuando juego, sé que cuando juego él puede verme. El juego me asusta ahora. Me habló por primera vez, no solo con el texto que ya está en el juego, me habló. Habló conmigo. Me refiero a Ben. Me habló. No sé lo que significa. No sé qué quiere. Nunca quise esto, solo quiero recuperar mi vieja vida. Cosas como esta no le suceden a personas como yo, soy solo un niño, ni siquiera lo suficientemente mayor como para beber todavía. No es justo, quiero ir a casa, quiero volver a ver a mis padres, estoy tan lejos de casa aquí en esta escuela, solo quiero abrazar a mi madre de nuevo. Solo quiero olvidar la cara horrible de esa estatua. Mi archivo de juego original está de vuelta, solo la forma en que lo dejé antes de que se había ido. No quiero jugar más. Siento que algo malo sucederá si no lo hago, pero eso es imposible, es un videojuego, obsesionado o no, no puede lastimarme, ¿verdad? Lo digo en serio, no puede, ¿verdad? Eso es lo que me sigo diciendo a mí mismo, pero cada vez que pienso en ello no estoy tan seguro. Enigmas y acontecimientos sin explicación. Ese tipo de cosas que por más que la gente ha querido encontrar explicación alguna, a lo largo de las numerosas investigaciones, hipótesis o teorías, siempre terminan destilando mucho más dudas de las cuales ya se tenía conocimiento, y en lugar de llevar a una tranquilizadora respuesta, esta termina siendo demasiado perturbadora. Sucesos extraños que por décadas científicos y estudiosos del fenómeno paranormal e incluso religiosos, han tratado de dar una explicación capaz del entendimiento humano, ya sea por mitigar la sensación de miedo, por lograr apoderarse de la sabiduría que dé fruto el descubrimiento, o simplemente por ser el centro de atención y quien reciba las miradas y voces de todo el mundo. Pero existen aquellas personas que, en lugar de compartir dicha información con el mundo, a pesar del morbo que ello les cause, o por meros fines lucrativos, prefieren llevarse esta a la tumba. Esto último como resultado del terror que les causa el recuerdo, o tal vez porque están amenazados por alguna especie de organización secreta o el mismo gobierno, o en algunos otros casos, ni la propia persona que lo presenció llegue a creerlo por completo, esto debido a la naturaleza increíble del hecho, aún a pesar de haberlo captado con sus 5 sentidos y al 100% de su capacidad racional y sensorial. O esa es la creencia de la mayoría, aunque hay excepciones. Al menos, del suceso que estoy por contarles a continuación, ya que, quien fue testigo de tan inexplicable e inverosímil hecho, creyó que se lo había llevado a la tumba, no sabiendo que por una grata casualidad del momento, y quizá, destino fatídico, otra persona más, ha sido capaz de adquirir conocimiento de tan horrendo hecho, y llegar sucesivamente a la mente de muchos, tal y como yo se los compartiré a continuación. Este suceso fue dado a conocer a las noticias como un hecho enigmático y que pocas pistas dejó. Los detalles fueron deformados a tal grado de convertirse en solo un acto bizarro de algún asesino loco y desquiciado. Aunque, como era de esperarse, se dejó como uno de los miles de casos por asesinato sin resolver, y la forma en que fueron relatados los sucesos en las distintas cadenas televisivas opacó y ni siquiera se acercó una milésima a lo que realmente ocurrió. Algunos se estarán preguntando: ¿de qué historia hablas? No recuerdo haber escuchado de ella en las noticias. Pues bien, lo dejaré en la descripción del video. Y seguro también te preguntarás: ¿cuál es la historia real? ¿Y por qué fue ocultada al mundo? La razón es muy sencilla. La naturaleza atroz de este suceso no cabría en la mente más sana en este mundo, inmediatamente se volvería loco, o el terror le carcomería el alma por las noches restantes de su vida a la hora de dormir, resultando en un horrible infierno en vida.
Ahora, sin más preámbulos, conozcamos la historia original. La que todo mundo sabe. La que se obligó a contar por lo difícil que resulta asimilar la que es real y verídica. Sucedió nada más y nada menos que en Los Ángeles, Nueva York, en el Hotel Cecil. Un día, uno de los huéspedes del hotel envió una queja al personal reportando que el agua de la regadera en la que éste se bañaba tenía una tonalidad de color muy inusual, cosa a la que los trabajadores del hotel verificaron sin explicación ni acción alguna. A los pocos días, otra huésped envió una queja refiriéndose a que el agua tenía un extraño sabor, y que al lavarse los dientes notó que algo andaba mal con el color del agua. El personal fue a revisar y concluyó, erróneamente, que se trataba de óxido que se pudo haber colado en alguna tubería. Al otro día, ¿cuál sería la sorpresa de los empleados del hotel al recibir más de 24 quejas en menos de 2 horas, a lo que el encargado despachó a uno de los trabajadores de mantenimiento para que revisara el tanque de agua del techo, ya que de ahí pudo haberse originado el problema? ¿Cuál sería su traumática sorpresa al descubrir que dentro de ese tanque se encontraba el cadáver de una mujer en ya un avanzado estado de descomposición? El cuerpo era el de una joven turista canadiense de 21 años, Elisa Lam, que llevaba desaparecida 19 días. ¿Son capaces de imaginarlo? Los turistas del hotel se habían bañado, cepillado los dientes y tomado el agua sin tener idea de lo que pasaba. Los detectives lo calificaron de inmediato como un asesinato macabro, a pesar de ciertas particularidades como que para sacar el cuerpo, debieron abrir un agujero en el tanque, o sea que era físicamente imposible entrar, y que, a pesar de las medidas de seguridad de la terraza, con un acceso restringido y extremas medidas para evitar que ingresen los huéspedes, alguien, o ella misma, había entrado sin ser descubierto. Pero un video de las cámaras de seguridad del ascensor del hotel cambió todo. A continuación comenzará el video. Les advierto, que lo que están a punto de ver, a pesar de parecer un hecho sin explicación alguna, como hicieron creer a millones de personas y a organizaciones policíacas independientes, es solo una pequeña pieza de este inmenso rompecabezas, es como mostrar solo un grano de arena, y tratar de ocultar el desierto, ya que, a pesar del miedo que me recorre el cuerpo, y el frío que me invade la espina, me siento afortunado de ser conocedor de lo que en verdad pasó. Corre video.
En la grabación, se ve a Elisa apretando todos los botones del ascensor, después siguen movimientos erráticos y hasta una charla con alguien que nosotros, los mortales, no llegamos a ver. Se la nota con miedo, como si estuviera en una escena de terror, como si alguien la estuviera persiguiendo. Lo llamativo es que Elisa no tenía antecedentes de trastornos psicológicos de ningún tipo y que, de acuerdo a los peritajes, no había consumido ninguna droga. Incluso el examen forense dictaminó que no se encontraron signos de violencia. Aunque, dijeron, no fue concluyente. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Un crimen perfecto? ¿Un ataque demoníaco? ¿La obra de una fuerza paranormal? Los medios locales confirmaron que un estudiante de Shanghái predijo exactamente la ubicación del cuerpo de Elisa Lam. Lo dijo en las redes sociales, pero no le hicieron caso. Bernard Díaz, que vive en el Hotel Cecil desde hace 32 años, afirmó que escuchó un fuerte golpe en el piso de arriba la noche en que Elisa desapareció. Y dijo que su piso experimentó misteriosas inundaciones esa noche. Cuando comuniqué lo que pasaba me dijeron que no había ninguna obstrucción en las tuberías entre la tercera y cuarta planta, dijo el hombre de 89 años. Pero este no es el primer hallazgo macabro en el Hotel Cecil. El edificio, construido en la década del 20, parece condenado a las desgracias. Fue hogar de dos asesinos en serie, Richard Ramírez y Jack Unterweger. En 1985, Ramírez pagó $14 por una noche para quedarse en el piso 14, donde finalmente mató a 14 personas. 6 años más tarde, Unterweger asesinó a varias prostitutas mientras vivía en el hotel. En 1962, cuentan los archivos, Pauline Otten, de 27 años, saltó por la ventana y cayó sobre un peatón. Ambos murieron. 2 años después, Goldie Osgood fue encontrada violada y estrangulada en su habitación. Elizabeth Short, también conocida como la Dalia Negra, patrocinó el hotel, poco antes de ser encontrada mutilada y descuartizada en 1947. Aquí un testimonio de un suceso macabro que ocurrió una noche. Una de las noches estaba en mi habitación y desperté con la sensación de que estaba siendo estrangulado. Bañado en sudor frío, no podía moverme ni pedir ayuda. Literalmente pensé que iba a morir en ese cuarto. Salí corriendo de la habitación y bajé a la recepción. A la mujer tras el mostrador, en el turno noche, le dije lo que había pasado tras recuperar el aliento y ella me dijo que habían asesinado a una persona en ese cuarto. No logré conciliar más el sueño. Como verán, hasta este punto la historia ya es por sí sola bastante aterradora, pero no es nada comparado a los hechos que estoy por relatar a continuación, y te advierto que si quieres dormir en paz y sin temores esta noche, mejor dejes de ver el video hasta este punto, ya que no me haré responsable. Comienzo mi versión de los hechos. Primero que nada, me gustaría aclarar que los acontecimientos que narraré a partir de este punto tuvieron lugar hace un año, y la razón por la cual les comparto tal experiencia es para dar con pistas o algún dato certero de lo que al final les preguntaré, solo que para ese fin necesito que escuchen primero cómo fue que todo tuvo lugar en realidad. Otro punto importante es que no daré datos precisos de mi identidad, mi profesión o cualquier dato personal, esto con el fin de protegerme a mí y a los míos, así que agradezco de antemano su especial respeto. Todo comenzó hace un año, concretamente el 3 de marzo de 2013. Me encontraba preparándome para mis labores diarias, tomando el desayuno y revisando las noticias en mi computadora. En ese momento una de aquellas noticias captó mi atención especial, y como podrás ya predecir, fue del caso que les relaté al inicio de este video, el caso de Elisa Lam. Nunca antes me había sentido tan fascinado por algo de esa naturaleza, algo en mi cabeza no daba crédito a que un hecho de esa magnitud pudiera quedar en el olvido o en la duda, quizá porque mi profesión tiene mucho que ver con ello. Con el sentimiento de un niño ilusionado por la llegada de Santa Claus, ya estaba obsesionado con este nuevo hobby. Decidí investigarla en mis tiempos libres a través de la red y algunos contactos cercanos al hecho, aunque todo fue en vano, ya que cualquier información era irrelevante o llevaba a la misma conclusión cuyo fin ya conocía. Así que decidí indagar un poco más en el tema en terrenos prohibidos, y de hecho, ilegales. Fue así como llegué a la Deep Web.
que en español significa web profunda, y conseguí la URL para entrar a un foro especial en el cual se reúne gente que decide por algún motivo u otro revelar información ultra secreta o datos peligrosos sobre el mundo. Incluso hay temas para hablar sobre el experimento MK Ultra y extraterrestres. Aquí he de mencionar que esta es una página web que solo puede encontrarse en la Deep Web. Sería inútil si preguntas por el enlace, o si tratas de buscarlo. Donde posteé el tema en la sección de dudas y compartimiento de secretos, en espera de una respuesta visible. Pasaron así muchos meses en los cuales no recibí respuestas creíbles, solo gente ignorante que indagaba o especulaba sobre el hecho, dando alegatas inútiles sobre satanismo o magia negra. Ahora, centrémonos en un solo individuo. ¿Recuerdas a aquel trabajador de mantenimiento que, como en las noticias mencionaron, fue a revisar el tanque de agua potable a la azotea? Pues una grata sorpresa me esperaba, al descubrir, en mi ardua búsqueda por la verdad, que un usuario del sitio de la Deep Web muy interesante, al fin emitió una respuesta contundente al tema que ya veía como olvidado. Lo que más me llamó la atención de su respuesta a primera vista, fue que, a diferencia de los demás que solo intentaban fallidamente molestar, había posteado su mensaje en completo inglés, si tomamos en cuenta que mi tema lo escribí en español y que el resto de usuarios que respondieron también lo habían hecho de esa manera. Su mensaje era el siguiente, segundo motivo por el cual llamó mi curiosidad. Quizá no me creas, pero yo sé lo que pasó en realidad en ese hotel, ya que el encargado de mantenimiento que fue testigo del hallazgo terminó siendo mi paciente en un hospital psiquiátrico para el que trabajé hace tiempo, y de alguna manera conseguí que me contara todo. Si quieres saber más sobre lo que pasó en realidad, con gusto dejo ante ti mi dirección de Skype en tu bandeja de entrada, y así poder contactarnos fuera de este sitio. Mi primer reacción ante tal revelación fue de miedo, ya que la frase clave de esa enunciación, hospital psiquiátrico, me hizo imaginarme lo peor. ¿De verdad fue tan terrible lo que pasó, para postrar en tal estado mental a quien lo presenció? De inmediato, abrí mi bandeja de entrada de la Deep Web, y, debido a que estas son totalmente confidenciales y secretas, estaba tranquilo de que nadie más en el mundo la conocería y así podría continuar con mi investigación sin temor alguno. Abrí mi cuenta de Skype, y agregué a mi nuevo y esperado contacto, el cual para mi grata sorpresa, se encontraba en línea. Inmediatamente le envié un mensaje dándole a entender quién era y qué era lo que buscaba, a lo cual me respondió en inglés. Espera un momento mientras me aseguro de que nadie más escuche lo que estoy por contarte, y de que mi identidad se mantenga oculta, y no trates de rastrear o sacar información de esta cuenta, porque la hice solo con este fin, eres la única persona con la cual la usaré. Tragué saliva después de leer eso, y me dispuse a esperar, lo que para él fueron 5 minutos y para mí, horas. Pasado ese tiempo, la alerta de llamada comenzó a sonar, haciendo eco en mi habitación en la cual me encontraba solo, a lo cual contesté sin pensarlo 2 veces. Me saludó una voz extraña y obviamente deformada con algún programa de computadora, protegiendo así aún más su identidad. Nunca antes me sentí tan afortunado de saber y entender el inglés a la perfección, así que me dispuse a subir el volumen de los auriculares al máximo y me dispuse a escuchar lo que se quedaría en mi cabeza por un largo tiempo. Buenas noches, curioso buscador de la verdad. Me presento ante ti como un simple internauta en sus tiempos libres, y como médico psiquiátrico veterano, algo desquiciado y quizá ya loco. Desde que tengo conocimiento del hecho, me ha carcomido el impulso de contarle a alguien digno de saberlo, no habiendo encontrado a una persona así hasta que leí tu mensaje en la Deep Web, ya que era extremadamente elaborado y sincero. Normalmente me encuentro buscando información sobre experimentos a gente que sufre de diversos problemas mentales, pero en ti vi la oportunidad perfecta de saciar mi sed y así poder, quizá en un futuro, irme a la tumba en paz. Todo comenzó una tarde de julio, un particular paciente fue llevado al hospital de emergencia, debido al estado terrible en el que se encontraba. Para mi desgracia, me correspondió a mí tratarlo. Al paso de los días, el pobre tipo no podía dormir ni un solo momento, su vista se encontraba siempre perdida y hacía sus necesidades fisiológicas sin avisar. Era como una planta de carne y hueso, a pesar de tener las facultades básicas para moverse, este no lo hacía.
Después de semanas de jalarme los cabellos para hallar una solución, ya que ningún tipo de medicamento hacía un claro efecto, me dispuse a aplicarle una terapia hipnótica, que para mi sorpresa, dio un aterrador resultado. El sujeto se puso de pie, me miró fijamente, y jalando su sucia y amarillenta bata, comenzó a hablar descontroladamente, de lo cual destacaba que no paraba de repetir la palabra salgo una y otra vez. Le ordené calmarse, y le pedí que me contara qué lo había perturbado de tal manera. No acabé de pronunciar la última palabra, cuando el sujeto se puso de cunclillas en el suelo, y con un tono de voz grave y seria, comenzó a relatármelo todo. Ese horrible día, recuerdo perfectamente al encargado del hotel pedirme revisar la cisterna del techo. Trabajaba en el prestigioso Hotel Cecil, ¿sabe? Y yo era el encargado de mantenimiento, ¿sabe? Y me gustaba mucho mi trabajo. Como adoraba mi trabajo. Cuando subí, traté de abrir la cisterna, pero era demasiado dura, no había sido abierta en años. Entonces, ¿sabe qué hice? Bajé a pedir ayuda del resto de personal, y el encargado también decidió subir a supervisar. Ya arriba, 2 hombres subieron a donde se pudiera alcanzar la tapa de la cisterna, y yo me quedé abajo con el resto a supervisar. Cuando por fin ambos lograron abrir, con demasiado trabajo, aquel tanque, presencié lo que es una caja de Pandora de la vida real. Apenas se aflojó la tapa, esta salió volando por la presión que había allí dentro, e inmediatamente un olor asquerosamente horrible a carne putrefacta y humedad invadió el lugar, hecho al cual todo mundo se tapó la boca evitando vomitar a toda costa. Uno de los que abrieron la cisterna se desmayó, cayó de la plataforma donde estaba la cisterna, y se golpeó la cabeza con una estructura de concreto, muriendo instantáneamente. El otro, simplemente se quedó ahí, petrificado observando dentro de la cisterna, para después voltearse hacia nosotros y comenzar a vomitar descontroladamente. Iracundo, el encargado del hotel ordenó que llamaran a la policía, subió a donde el tanque estaba, y al asomarse, horrorizado emitió un alarido que seguro se escuchó en todo el hotel. Bajó pálido y tembloroso, llamando de nuevo a la policía, y con la voz entrecortada, pronunció: mejor que llamen al FBI, no creerán la atrocidad que tenemos aquí arriba. De inmediato llegó personal policíaco y del gobierno, no tuve oportunidad mínima de ver lo que allí había, así que decidí irme a mi casa. Fue muy extraño lo que ocurrió al día siguiente, ya que nadie hablaba sobre el tema, y casi al finalizar el turno, se nos hizo firmar un documento de parte del gobierno, en el cual jurábamos no decir palabra al mundo exterior de lo que había ocurrido, además de darnos un cheque por indemnización por daños a la moral. Otro detalle, es que ya no supimos nada del trabajador que murió por el golpe en la cabeza, ni siquiera si tuvo funeral o algo por el estilo, simplemente desapareció su existencia y la de su familia. Estuve así con la duda que no me dejó dormir durante días. Después vi en las noticias lo que supuestamente pasó, ¿sabe? Pero demasiados detalles habían sido omitidos, y el video que fue mostrado de la chica era por demás desconcertante. Después de lo que aconteció ese día, el encargado del hotel renunció, yo no duré mucho hasta perder mi trabajo, y mi vida se convirtió en un infierno a partir de ese momento. Mi esposa y mis 2 hijas murieron en un accidente carretero, quedé en bancarrota, las enfermedades eran presa de mi ser, ya no tenía escapatoria a otro lugar más que el suicidio. Pero por cobarde no me atrevía a hacerlo, quería saber cuál era el motivo de que dichas desgracias asolaran mi vida de esa manera, así que llamé al viejo encargado del hotel, aún conservaba su número telefónico y pues las cosas no me las iba a llevar así al otro mundo. Cuando lo llamé, me respondió una voz completamente diferente a la que yo estaba acostumbrado. Era ronca y deteriorada, temblorosa, la garganta sonaba demasiado lastimada. Muy tenue y débilmente, me respondió, como si ya supiera que le llamaría y por qué motivo. Es mejor que no lo sepas, pero ya que no veo por qué no mostrarte, lo haré, así sea lo último que haga. Te espero en el hotel, donde solíamos trabajar, mañana a las 9 p.m, no me pidas que sea más tarde ni más temprano. Al día siguiente, dormí toda la tarde hasta que llegó la hora de la cita. Al entrar al hotel, en el área de recepción, me percaté que ya estaba el antiguo encargado del hotel esperándome, y platicaba casualmente y entre risas con el recepcionista.
Cuando se dio cuenta de mi presencia, su mirada cambió a un tono lastimoso, como si alguien le hubiese golpeado por detrás. Me pidió que lo esperara un momento, se volteó hacia el recepcionista, que después de unas palabras que no alcancé a escuchar con claridad, le entregó un juego de llaves. El ambiente del lugar cambió repentinamente, un frío intenso asoló el área, y algunos focos se fundieron en ese momento. Me pidió que lo siguiera al sótano, donde se encuentra la sala de supervisión de cámaras de seguridad antigua. Me resultó extraño ya que esa sala ya no se usaba desde hace mucho tiempo, incluso antes de que yo trabajase ahí. Caminé tras él, y mientras bajábamos las escaleras hacia dicha habitación, me dijo lo siguiente. Por favor, nada de revelar lo que aquí verás, son cosas que alcancé a rescatar de aquel día, y las oculté aquí, en esta habitación que ves. Espero que estés consciente que lo que vas a presenciar va a cambiar mucho tu vida, y para nada es por algo bueno, no señor. Todo lo contrario. Noté como una mueca malévola invadía su rostro, como si fuera una especie de verdugo que lleva a su víctima para ultimarla. El antiguo encargado sacó las llaves, y rápidamente y sin esfuerzo alguno, abrió la puerta de la sala de seguridad. Al entrar, abrió un archivero, del cual sacó una carpeta, y de ahí un disco que me entregó en las manos. Quiero que observes detenidamente la fecha de este disco, y trates de intuir lo que es, antes de ponerlo en el reproductor y verlo. Al observar, me di cuenta que era la fecha en que la chica turista, Elisa, había sido reportada como desaparecida, pero había algo más. Al parecer, ese disco no solo contenía las grabaciones de ese día, sino de todo el mes anterior y el mes posterior en que se dio el suceso. Volteé hacia el viejo encargado y le dije que no era necesario verlo, que ya antes en las noticias lo había visto. A lo cual él soltó una carcajada, alegando que eso no era nada, que era una simple patraña, y me pidió que pusiera el disco en el reproductor. Hice lo que me pidió, y al momento de presionar el botón reproducir, me dijo: adelanta un mes antes del reporte de desaparición, y verás a lo que me refiero. Tragué saliva y me dispuse a complacer su petición. Llegado al punto que me indicó, noté algo macabro y extraño, simplemente no estaba bien. Ahí, en el ascensor, la misma chica, Elisa, haciendo los mismos movimientos, la misma ropa, la misma forma de ocultarse, todo era exactamente como en el video que ya había visto antes, al igual que el momento en el que sale del ascensor para ya nunca más volver a aparecer. Lo extraño y perturbador aquí, es que era de una fecha que no encajaba, de un mes antes al que todo mundo conocía. Intrigado, volteé a ver al viejo, quien, con una siniestra expresión, me pidió que adelantara al siguiente día y a la misma hora. Mi cabeza daba vueltas, y mi corazón palpitaba como loco. Ahí estaba de nuevo, la misma chica, como el día anterior, haciendo exactamente lo mismo que el video original. Así nos fuimos día en día, obteniendo el mismo resultado. A excepción del último día donde aparece filmada Elisa Lam, o cualquier cosa que ella fuera, ya no estaba seguro de si era humana, si ese era su nombre o solo un seudónimo dado por la prensa y la policía. Ahí fue cuando ya no pude volver atrás y evitar verlo. Aparece el video, normal como los otros, solo que en esta ocasión, el terror se apoderó completamente de mí y no pude evitar temblar y gritar de miedo. La diferencia era que en este, se podía observar, claramente, de qué se ocultaba la chica. Era una figura muy alta, completamente negra, parecida a una sombra, pero no una sombra normal, sino profundamente oscura. Estaba pegada a su espalda, y de sus brazos sobresalían una forma extraña como de cuchillas afiladas en lugar de manos, o más bien como lápices. Su cabeza era ovalada y completamente negra. La chica, no sabiendo que lo tiene encima todo el tiempo, parece que desde un inicio trataba de escapar de esa cosa. Al final del video, justo en el momento que Elisa se dispone a salir, sucede la encarnación del peor temor de cualquier persona. La macabra y espantosa figura, voltea hacia la cámara de seguridad, y, como si supiese que la están observando, de la cara completamente negra y sombría, comienza a emitirse una blanca, y terrorífica, sonrisa malvada. Me quedé paralizado, frío y temeroso por unos momentos, solo para ver que al día siguiente de la grabación, ya no aparecía la chica. El viejo encargado del hotel, procedió a apagar el reproductor, y de entre unos cajones, sacó lo que parecía ser una carpeta de fotografías.
Me miró a los ojos, y muy seriamente y con voz completamente diferente a la que tenía hasta el momento, de manera recia y clara, me dijo: quiero que jures, que cualquier cosa que ocurra en los próximos minutos, será todo responsabilidad tuya, y de nadie más. Me deslindo de cualquier daño o suceso que a partir de este momento ocurra, así que te pregunto de nuevo. ¿En verdad quieres saber qué es lo que había ahí dentro, en esa cisterna, aquel día y que todos, incluido el gobierno y yo mismo, que perdí mi trabajo por ello, se vieron en la necesidad de ocultar? Un presentimiento horrible me llenó el cuerpo, pero ya no había vuelta atrás, tenía que saber lo que había, ya era tarde para arrepentirse. Maldita la curiosidad que mató al gato, dicho refrán no pudo tener más sentido ahora. Tomé la carpeta de las manos del viejo, y abrí para encontrarme con la primer foto. Aquí termina el relato del pobre tipo desquiciado. Al momento que trata de recordar la foto, la hipnosis se rompe y vuelve a quedar en el estado anterior, pero hay algo inquietante acerca de ello. Cada vez que lo hipnotizo para que me cuente lo que pasó ese día de nuevo, al llegar a la parte de las fotos pierde el control, y comienza a gritar siempre, una misteriosa palabra, la cual también escribe en las paredes con lo que tenga a la mano. Salgo. Salgo. Es aterrador la forma en la cual lo pronuncia. Pero sea lo que sea, prefiero no saberlo. Tampoco me gustaría imaginar qué es lo que había en realidad en esa cisterna, porque, para no poder explicarlo ni siquiera estando bajo un fuerte influjo hipnótico, debe ser algo horrible y atroz, que está más allá del entendimiento humano. Actualmente, el pobre hombre, para su fortuna, ya está muerto. Murió asfixiado, pero lo peor, aún con la camisa de fuerza. ¿Cómo es que pudo ahogarse o ahorcarse? Pues, él mismo aguantó la respiración hasta morir. De verdad quería morir. La verdad no quisiera saber qué había ahí, he intentado imaginarlo, pero nada encaja, nada. Lo dejo a tu imaginación, yo ya cumplí con mi parte de contarte mi experiencia con ese paciente, y no sabes el alivio que me causa contarle esto a alguien más, ya que eres la segunda persona en saberlo, además de mí, claro está. Me despido, espero que te haya ayudado lo que acabo de contarte, y solo una última cosa. Cuídate de todo lo que quiera relacionarte o indagar sobre el tema del hotelaje. Salgo. Espero que te enfermes y vengas a verme, me saludes a tu espíritu ya que me gusta mucho la presencia de tu alma por estos lares. El supuesto doctor colgó, y me dejó frío con esa última línea. No tenía sentido alguno, además que dijo esa misteriosa palabra que la verdad ya no me atrevo a repetir, por temor a que algo terrible me pase a mí también. Y pues, espero, que al igual que ese sujeto me iluminó con la verdad, lo haya hecho con ustedes. Aunque sea no para mostrarnos por completo lo que en verdad ocurrió, sino para dejarnos más dudas y un miedo profundo, de que en este mundo existe, o existió, algo de tal magnitud atroz para dejar desquiciado a alguien como ese trabajador. Las preguntas quedan al aire, y aún espero encontrar alguna respuesta. ¿Qué había en esa cisterna? ¿Por qué la chica aparece varios días seguidos haciendo lo mismo? ¿Qué demonios era esa espeluznante sombra en el último video? ¿De verdad el encargado del hotel era una persona normal? ¿Por qué el hecho se mantiene en secreto? ¿Y qué es esa extraña palabra que aparece en el testimonio del trabajador, y en las últimas palabras del doctor psiquiatra que me hizo la llamada? Quizá, sea mejor no saberlo nunca, ni mucho menos, desear a alguien que lo descubra. ¿O te atreverías a indagar sobre esto, tal y como lo hizo ese desdichado ser que trabajó alguna vez en el Hotel Cecil? Quizá nunca lo sabremos. Buenas noches.